Los carnés de Camus, de Susan Sontag. Los grandes escritores son maridos o amantes. Algunos escritores reúnen las sólidas virtudes del marido: honestidad, inteligencia, generosidad, decencia. Hay otros escritores en quienes se aprecian los dones de un amante, dones de temperamento, más que de bondad moral. Como es notorio, las mujeres toleran en el amante atributos: mal humor, egoísmo, insinceridad, brutalidad, que nunca consentirían en el marido, porque el amante, a cambio, excita, infunde intensos sentimientos. Del mismo modo, los lectores transingen con la ininteligibilidad, las obsesiones, las verdades dolorosas, las mentiras, la mala sintaxis. Si, en compensación, el escritor les permite saborear raras emociones y peligrosas sensaciones, y en el arte, como en la vida, ambos, maridos y amantes, son necesarios. Es lamentable verse en la obligación de escoger entre ellos. Y también, en el arte, como en la vida, el amante se ve de ordinario relegado a segundo lugar. En las grandes épocas de la literatura, los maridos han sido más numerosos que los amantes. En todas las grandes épocas de la literatura, excepto en la nuestra. La perversidad es la musa de la literatura moderna. Hoy, la morada de la ficción está repleta de amantes iracundos, alegres violadores, hijos castrados, pero hay en ella muy pocos maridos. Los maridos tienen mala conciencia, todos quisieran ser amantes. Aún un escritor tan sólido y matrimonial como Thomas Mann estuvo atormentado por su ambivalencia ante la virtud y siempre anduvo persiguiéndola con la excusa de un conflicto entre el burgués y el artista. Pero la mayoría de los escritores modernos ni siquiera reconocen el problema de Mann. Cada escritor, cada movimiento literario, compite con su predecesor en un gran despliegue de temperamento, obsesión, singularidad. La literatura moderna está sobrecargada de locos geniales. No es, pues, de extrañar que cuando un escritor inmensamente dotado, cuyas aptitudes no llegan a la genialidad, surge asumiendo con audacia las responsabilidades de la cordura, sea aclamado por consideraciones que exceden sus méritos puramente literarios. Me refiero, naturalmente, a Albert Camus, el marido ideal de las letras contemporáneas. Como contemporáneo, tuvo que tratar temas de dementes: suicidio, carencia de afecto, culpabilidad, terror absoluto. Pero lo hace con un aire de razonabilidad, mesura, fluidez, graciosa impersonalidad que le sitúa aparte de los otros. Partiendo de las premisas de un nihilismo popular, mueve al lector, con solo el poder de su voz y su tono sosegados, a sacar conclusiones humanistas y humanitarias que en nada derivan de sus premisas. Este salto ilógico desde el abismo nihilista es la cualidad que lleva a los lectores a sentirse agradecidos a Camus. Así es como suscitó en sus lectores sentimiento de verdadero afecto. Kafka despierta piedad y terror, Joyce admiración, Proust y Hyde respeto, pero ningún escritor moderno que yo recuerde, excepto Camus, ha despertado amor. Su muerte en 1960 fue sentida por todos los lectores como una pérdida personal. Siempre que se habla de Camus, hay una mezcolanza de juicios personales, morales y literarios. Ningún debate sobre Camus deja de incluir, o al menos sugerir, un tributo a su bondad y atractivo humanos. Por ello, escribir sobre Camus obliga a considerar
lo que ocurre entre la imagen de un escritor y su mundo, lo cual equivale a considerar la relación entre moralidad y literatura, pues no se trata simplemente de que Camus lanzara siempre sobre sus lectores el problema moral. Todas sus narraciones, dramas y novelas refieren el proceso de su sentimiento responsable o su ausencia. Es por esto por lo que su obra, enjuiciada simplemente desde la perspectiva literaria, no es lo bastante importante como para soportar la carga de admiración que algunos lectores desean concederle. Se pretende que Camus sea un escritor verdaderamente grande, no solo un escritor muy bueno, pero no lo es. Aquí convendría comparar a Camus con George Orwell y James Baldwin, otros dos escritores de estilo matrimonial, que intentan combinar el papel de artista con la conciencia cívica. Tanto Orwell como Baldwin son mejores escritores en sus ensayos que en su ficción. Esta disparidad no la encontramos en Camus, escritor mucho más importante. Pero es verdad que el arte de Camus siempre está al servicio de determinadas concepciones intelectuales que están expresadas con mayor precisión en los ensayos. La ficción de Camus es explicativa, filosófica, y no tanto por sus personajes, Meursault, Calígula, Jean, Clamence, el doctor Rieux, como por los problemas de inocencia y culpa, responsabilidad e indiferencia nihilista. Las tres novelas, las narraciones y los dramas poseen una endeble y en cierto modo esquelética cualidad que, a juzgar por las normas del arte, mantiene su obra a distancia de la primera línea. A diferencia de Kafka, cuyas ficciones más ilustrativas y simbólicas son al mismo tiempo autos autónomos de la imaginación, la ficción de Camus delata continuamente su origen en una inquietud intelectual. ¿Qué decir de los ensayos, los artículos políticos, las conferencias, la crítica literaria, el periodismo de Camus? Es una obra en extremo distinguida, pero ¿fue Camus un pensador de importancia? La respuesta es no. Sartre, pese a lo desagradables que algunas de sus simpatías políticas resultan entre su público anglófono, brinda una mentalidad poderosa y original al análisis filosófico, psicológico y literario. Camus, a pesar del atractivo de sus simpatías políticas, no. Los célebres ensayos filosóficos, el mito de Sísifo, el hombre rebelde, son la obra de un epígono extraordinariamente talentoso y culto. Lo mismo podría decirse de Camus en cuanto historiador de ideas y crítico literario. Camus se encuentra a sus anchas cuando se descarga del fardo de la cultura existencialista. Nietzsche, Kierkegaard, Dostoyevsky, Heidegger, Kafka, y habla en nombre propio. Así sucede en el gran ensayo contra la pena capital, reflexiones sobre la pena de muerte, y en escritos ocasionales como los ensayos descriptivos de Argel, Orán y otros lugares mediterráneos. En Camus no encontramos arte ni pensamiento de primera calidad. La extraordinaria aceptación de su obra sería explicable por una belleza de otro orden, la belleza moral, cualidad esta descuidada por la mayoría de los escritores de este siglo. Otros escritores han estado más comprometidos, han sido más moralistas, pero ningún otro aparece con más belleza, con más convicción en su profesión de interés moral. Desgraciadamente, en el arte, la belleza moral, como en la persona la belleza física, es extremadamente perecedera. No tiene en absoluto tanta duración como la belleza artística o intelectual. La belleza moral tiende a decaer muy rápidamente por sentenciosidad o inadecuación de la época. Eso le sucede con frecuencia especial al escritor, como Camus, cuyo mensaje atiende directamente a una imagen generacional de lo que es ejemplar en un hombre
en una situación histórica determinada. Su obra, a menos que posea extraordinarias reservas de originalidad artística, está muy expuesta a que, tras su muerte, parezca de pronto despojada. Para algunos, esta decadencia alcanzó a Camus en vida. Sartre, en el famoso debate que terminó con aquella famosa amistad, advirtió cruel, pero certeramente, que Camus llevaba consigo un pedestal portátil. Luego llegó aquel honor letal, el premio Nobel, y poco antes de su muerte, un crítico predijo a Camus un destino idéntico al de Aristides, que nos cansaríamos de oírle llamar el justo. Quizá, para el escritor, sea siempre peligroso inspirar gratitud a sus lectores. La gratitud es uno de los sentimientos más vehementes, pero también el más efímero. Pero no se pueden rechazar estas observaciones tan poco amables como simple venganza del agraciado. Si la entereza moral de Camus en un momento dado cesó de cautivar para comenzar a irritarnos, fue porque en ella había una cierta debilidad intelectual. En Camus, como en James Baldwin, se percibe la presencia de una pasión absolutamente auténtica e históricamente pertinente. Pero, también como en Baldwin, esa pasión pareció transmutarse demasiado rápidamente en lenguaje sentencioso, en una inagotable oratoria autoperpetuadora. Los imperativos morales, amor, moderación, ofrecidos para paliar intolerables dilemas históricos o metafísicos, eran demasiado generales, demasiado abstractos, demasiado retóricos. Camus fue para toda una generación literaria el escritor que representaba la figura heroica del hombre viviendo en un estado de permanente revolución espiritual. Pero es también el hombre que propuso y definió esta paradoja, un nihilismo civilizado, una rebeldía absoluta que reconoce límites, y convirtió la paradoja en receta de buena ciudadanía. ¡Qué intrincada bondad, después de todo! En los escritos de Camus, la bondad se ve forzada a escoger simultáneamente el acto apropiado y su razón justificada. Así es la rebelión. En 1939, en medio de unas reflexiones sobre la guerra recién iniciada, el joven Camus se interrumpía en sus carnets para advertir: estoy buscando razones para mi rebeldía, hasta el momento no justificada por nada. Su radicalismo precedía las razones de lo que justificaban. Más de una década después, en 1951, Camus publicaría El hombre rebelde. En esta obra, la refutación de la rebeldía era, igualmente, una aptitud temperamental, un acto de autopersuasión. Lo notable, dado el refinado temperamento de Camus, es que le fuera posible actuar, tomar decisiones verdaderamente históricas, tan de corazón como lo hizo. Se recordará que Camus tuvo que tomar al menos 3 decisiones fundamentales en su breve vida: la de participar personalmente en la resistencia francesa, la de abandonar el Partido Comunista y la de negarse a tomar partido en la Revolución Argelina, y se comportó de un modo admirable, en mi opinión, en al menos 2 de las 3. El problema de Camus en los últimos años de su vida no era que se hubiera convertido a una religión, ni que se inclinara a la humanitaria gravedad burguesa, ni que hubiera perdido su coraje socialista. Ocurrió, más bien, que cayó en la trampa de su propia virtud. El escritor que actúa como conciencia pública necesita un coraje extraordinario y unos reflejos seguros, como un boxeador. Al cabo de un tiempo, estos reflejos inevitablemente se atrofian. Necesita, además, una gran frialdad emocional. Camus carecía de esa frialdad, al menos en el sentido en que Sartre la tiene. No subestimo el valor que implica
repudiar el procomunismo de muchos intelectuales franceses de los últimos años 40. La decisión de Camus, como juicio moral, fue acertada entonces y desde la muerte de Stalin se lo reivindicó en numerosas ocasiones, inclusive en el sentido político. Pero el juicio moral y el político no siempre coinciden tan felizmente. Su agónica incapacidad para tomar partido en la cuestión argelina, el tema sobre el cual, como francés y como argelino a un tiempo, estaba más calificado que nadie para hablar, fue el desafortunado y definitivo testamento de su virtud moral. En los años 50, Camus declaraba que sus lealtades y simpatías particulares le impedían emitir un juicio político decisivo. ¿Por qué se pedirá tanto de un escritor?, preguntaba quejumbrosamente. Mientras Camus se encerraba en su silencio, Merleau-Ponty, que había abandonado el grupo de Les Temps Modernes tras los pasos de Camus a raíz de la cuestión del comunismo, y el mismo Sartre, reunían firmas influyentes para dos manifiestos históricos en protesta contra la continuación de la guerra de Argelia. Es una cruel ironía que Merleau-Ponty, cuyas concepciones políticas y morales se aproximaban tanto a las de Camus, y Sartre, cuya integridad política Camus había dado, una década antes, la impresión de poder demoler, estuvieran en situación de guiar a los intelectuales franceses con conciencia la inexcusable actitud, la única, la actitud que todos esperaban que Camus tomara. En un perspicaz comentario sobre uno de los libros de Camus, hace algunos años, Lionel Abel nos lo presenta como el hombre que encarna el noble sentimiento, distinto del noble acto. Esto es rigurosamente cierto, y no significa que en la moralidad de Camus hubiera ningún tipo de hipocresía. Significa que la acción no fue el principal móvil de Camus. La capacidad de actuar o de abstenerse de actuar ocupa un lugar secundario respecto de la capacidad o incapacidad de sentir. Se trata menos de una posición intelectual elaborada por Camus que de una exhortación al sentimiento, con todos los restos de importancia política que esto implica. La obra de Camus revela una personalidad en busca de una situación, nobles sentimientos en búsqueda de nobles actos. En efecto, esta disyuntiva es precisamente el tema de la ficción y de los ensayos filosóficos de Camus. En ellos encontramos la prescripción de una aptitud noble, estoica y al mismo tiempo desinteresada y compasiva, ligada a la descripción de acontecimientos abrumadores. La aptitud, el sentimiento noble, no se hallan auténticamente vinculados al acontecimiento. Son, más que una respuesta o una solución, una trascendencia del acontecimiento. La vida y la obra de Camus no tratan tanto de la moralidad como del pathos, de las posiciones morales. Este pathos es la modernidad de Camus, y su capacidad para sufrir este pathos de un modo digno y viril es lo que lleva a sus lectores a amarle y admirarle. Volvamos al hombre, que fue objeto de tanto amor y al que tampoco se conoció. En la ficción de Camus hay algo de incorpóreo, como lo hay en la voz fría y serena de los famosos ensayos. Ello, pese a las inolvidables fotografías de su hermosa y desenvuelta presencia. Sus labios sostienen el cigarrillo tanto si lleva trinchera, camisa abierta y jersey, como si lleva traje y corbata. Es, en muchos sentidos, un rostro casi ideal, con aspecto de muchacho, guapo, pero no demasiado, esbelto, firme, de expresión intensa y modesta a un tiempo. Dan ganas de conocer a este hombre. En los carnets, 1935-1942, el primero de los 3 volúmenes publicados, que comprenden los cuadernos en que Camus
Hizo sus apuntes desde 1935 hasta su muerte. Sus admiradores esperaron naturalmente encontrar el generoso sentido del hombre y de la obra que les había conmovido. Lamento tener que decir, antes que nada, que la traducción de Philip Todit es deficiente. Es en muchas partes descuidada, a veces hasta el punto de alterar gravemente el sentido del texto de Camus. Es torpe y no llega a encontrar el equivalente inglés del estilo preciso, desenvuelto y muy elocuente de Camus. El libro cuenta también con un aparato académico importuno que quizá no fastidie a algunos lectores. A mí, ciertamente, sí. Y sin embargo, no existe traducción, sea fidedigna o inarmónica, que pueda hacer los carnets menos interesantes de lo que son, o aún más interesantes. No son grandes diarios literarios como los de Kafka y Hidet. No tienen el brillo intelectual ardiente de los diarios de Kafka. Están faltos de la sofisticación cultural, la diligencia artística, la densidad humana del Journal de Hidet. Son comparables, por ejemplo, al oficio de vivir de Cesare Pavese, salvo en que carecen del elemento de revelación personal, de intimidad psicológica. Los carnés de Camus contienen gran variedad de cosas. Son libros de trabajo literario, material en bruto para sus escritos, donde se fueron esbozando frases, retazos de conversaciones oídas al vuelo, ideas para narraciones y a veces párrafos enteros incorporados más tarde a novelas y ensayos. Estas secciones de los carnets son materia de apuntes y por tal motivo me permito dudar de que resulten terriblemente emocionantes, aun para los aficionados a la ficción de Camus, a pesar de la celosa anotación y correlación con los libros publicados preparada por Mr. Todit. Los carnets contienen también una miscelánea de notas de lectura, Spengler, Historia del Renacimiento, etc., de nivel más bien limitado. Las extensas lecturas que le llevaron a escribir El hombre rebelde no están recogidas aquí, y una serie de máximas y reflexiones sobre temas psicológicos y morales. Algunas de estas reflexiones son de una considerable lucidez y finura, vale la pena leerlas, y podrían ayudar a disipar una imagen habitual de Camus, según la cual sería una especie de Raymond Aron, un hombre trastornado por la filosofía alemana, convertido tardíamente al empirismo anglosajón y al sentido común conocido por el nombre de virtud mediterránea. Los carnets, al menos su primer volumen, destilan un agradable clima de nietzscheanismo domesticado. El joven Camus escribe como un Nietzsche francés, melancólico donde Nietzsche es salvaje, estoico donde Nietzsche es personal y subjetivo hasta la manía. Y por último, los carnets están llenos de comentarios personales, declaraciones y resoluciones, sería su mejor descripción, de naturaleza marcadamente impersonal. La impersonalidad es quizá lo que mejor define los carnets de Camus. Tan antiautobiográficos son. Al leer los carnets, resulta difícil recordar que Camus fue un hombre que llevó una vida muy interesante, una vida, a diferencia de las de muchos escritores, interesante no solo en el sentido interior, sino también en el aparente. Muy poco de esta vida se conserva en los carnets. No hay nada sobre su familia, a la que estuvo profundamente unido. Tampoco hay ninguna mención de los acontecimientos que transcurrieron en este tiempo. Su labor con el Théâtre de l'Équipe, su primer y su segundo matrimonio, su pertenencia al Partido Comunista, su carrera como editor de un periódico argelino de izquierdas. Como es lógico, no se debe juzgar el diario de un escritor según las mismas pautas que un diario íntimo corriente.
Los cuadernos de un escritor cumplen una función muy específica. En ellos se va edificando pieza a pieza la identidad del autor ante sí mismo. Es típico que las notas de los escritores estén plagadas de afirmaciones sobre la voluntad de escribir, la voluntad de amar, la voluntad de renunciar al amor, la voluntad de seguir viviendo. El diario es el lugar en el que el escritor actúa heroicamente ante sí mismo. En él existe únicamente como ser que percibe, que sufre, que lucha. Esa es la razón por la que todos los comentarios personales en los carnets de Camus son de una naturaleza tan impersonal y excluyen por entero los acontecimientos y las personas de su vida. Camus escribe sobre sí, solo como solitario, lector solitario, voyeur, amante del sol y del mar y caminante en el mundo. En esto se manifiesta toda su humanidad de escritor. La soledad es la metáfora indispensable de la conciencia del escritor moderno, no sólo para los inadaptados emocionales confesos, como Pavese, sino aún para un hombre tan sociable y socialmente consciente como Camus. Así, los carnés, pese a constituir una lectura absorbente, no responden a la pregunta sobre el carácter habitual de Camus, ni contribuyen a un conocimiento más profundo de su persona en cuanto hombre. Camus era, en palabras de Sartre, la conjunción admirable de un hombre, una acción y una obra. Hoy solo perdura la obra. Y esta conjunción de hombre, acción y obra inspire lo que inspire a las mentes y a los corazones de sus miles de lectores y admiradores, no puede ser enteramente reconstruida simplemente por la experiencia de su obra. Hubiera sido una importante y feliz ocurrencia que los carnés de Camus sobrevivieran a su autor para enseñarnos del hombre más de lo que enseñan, pero desafortunadamente no es así. Escrito y publicado en 1963.